Bueno, hermana Lisbeth, y tenemos un invitado especial desde Colombia, un amado, un Amén. amigo, un hermano. Tuve el placer de conocerlo hace Amén, poco amén. por las redes sociales, ¿verdad? Que un hombre de Dios, el hermano Luis. Shalom, hermanito, shalom, shalom, hermano Luis. Super shalom, querido Shalom, hermano hermano. Junior. Shalom, hermana Lisbeth. Dios te bendice Bendiciones. grandemente. Y es una Amén. gran bendición compartir la fe con ustedes en esta noche de gran bendición, de gran poder. Es un sábado poderoso, queridos hermanos, con un cierre poderoso, grandioso, en la presencia de ese Dios grande que está con cada Amén. uno de nosotros, Amén. queridos hermanos. Y es una Amén. super bendición nuevamente, querido hermano, encontrarnos, hermano Junior, aquí Amén. nuevamente, luego compartir hace como 2 meses ese poderoso Ajá. tema en tiempo de gracia. Aquí nuevamente Amén. el Señor nos tiene para seguir glorificando su gran poder y su gran presencia. Amén. Y Lo es una creemos, noche hermano. de gran poder, querido hermano. Amén. Creemos que el Señor está obrando poderosamente en cada uno de esos hermanos. Son más de 125 personas allí, porque Amén. seguramente Amén. detrás de ellos hay familias también conectadas allí, Amén. recibiendo el Amén. poder de Dios, recibiendo esa Amén. gloria de Dios, queridos hermanos. Y acá en Amén, Colombia, hermano. alegre de compartir la fe con ustedes, queridos hermanos de Panamá. Amén, hermana. Bueno, Amén. queremos orar por usted. Queremos decirle a la hermana Lisbeth que ore por usted y decirle al Espíritu Santo lo grande y lo hermoso que es tener a usted un guerrero, un hombre de Dios aquí con nosotros, hermano. Amén. Oh Espíritu Santo de Dios, en este momento te pedimos que sigas fluyendo con tu poder, con tu fuerza y con tu gracia. Delante de ti presentamos el hermano Luis Munives, Señor, un hijo tuyo, un guerrero al que tú has llamado y él ha aceptado decir sí. Te pedimos, Espíritu Santo, lo unjas de pies a cabeza, que seas tú, que tomes el control de su garganta para que esa palabra que él viene a proclamar sea tuya, Señor, sea completa tuya, Señor, y sea fruto en nuestros corazones que estamos sedientos de ti. A ti, Madre Santísima, te pedimos tu poderosísima intercesión. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por la vida de nuestro hermano. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, hermano, Hermano en Luis. Shalom le dejamos los monitores. Bendiciones, le Amén, amamos. hermano. Amén. Igualmente, y aquí en presencia de nuestra Madre María Santísima, en esta noche, esa super madre adoradora de ese Hijo poderoso que nos ha entregado, que nos ha dado. Shalom, mis hermanos, en esta noche de gran bendición, de gran poder de Dios, y este tema poderoso de la adoración, creo que el hermano Mario, un tema poderoso, y todos los que a través de a lo largo de esta noche ha estado el Señor poderosamente con cada uno, queridos hermanos. Es importante allí esa presencia poderosa de adorar a nuestro Dios todopoderoso con nosotros, queridos hermanos. Esa presencia grande de ese Dios con nosotros y adorar, queridos hermanos. Allí anota en tu libreta para que lo sepa. Adorar es estar en gracia de Dios. Adorar, queridos hermanos, es estar en esa gracia de Dios, a lo que es ese Dios mismo con nosotros, queridos hermanos, que se adhiere a nuestra vida, esa presencia poderosa, queridos hermanos, de esa adoración. Yo creo que esta noche de gran poder, de vigilia, queridos hermanos, el Señor nos está invitando a eso, a que lo contemplemos, a que lo adoremos a Él, solo a Él, queridos hermanos. Y vamos a la palabra de Dios, queridos hermanos, el Evangelio de San Juan, y ahí vamos a ver un diálogo entre ese Dios, entre Jesucristo el Señor y la mujer samaritana, queridos hermanos, allí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 4, versículo, querido hermano, versículo 21 en adelante, va a decirnos la palabra de Dios, queridos hermanos, que le dice el Señor Jesús: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Es palabra de Dios
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús le dice, querido hermano, aquella mujer samaritana, y hoy también nos dice a cada uno de nosotros, créanme, mujer, créame, varón, hombre, que estás aquí en esta noche, en esta vigilia de bendición, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Dice Jesús, aquella mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Y detengámonos allí, queridos hermanos, en un momento. ¿A quién estamos adorando nosotros? ¿A quién estás adorando tú, querido hermano? Jesús le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no conocen. Quizás es tu historia o puede ser la mía, que llevamos mucho tiempo creyendo que estamos adorando y la verdad que esa adoración, hoy el Señor nos está hablando, nos está abriendo los ojos. ¿Qué clase de adoración estamos teniendo nosotros con ese Dios poderoso, con ese Dios Shaddai? Queridos hermanos, nosotros tenemos que adorar a nuestro Dios todopoderoso y conocerle mucho más. Por eso tenemos que estar en esa gracia de Él. Y cuando estamos en esa gracia de ese Dios con nosotros, queridos hermanos, cosas sobrenaturales y poderosas van a suceder en nuestras vidas. Nuestra vida, nuestra historia va a cambiar, porque el Señor es el que va a habitar entre nosotros. Va a decir San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y quien adora se hace otro Cristo, queridos hermanos. Quien adora a la persona de Jesucristo el Señor, a la persona del Padre Yahvé, nos convertimos en otro de Él, en otro Cristo, que adoramos la presencia poderosa de nuestro Dios que está con nosotros. Amén, querido hermano. La presencia de Dios con nosotros. El día de ayer, queridos hermanos, el Señor ponía en mi corazón que por qué nos preocupábamos si Él está con nosotros. Preocupémonos, sí, cuando no sintamos en nuestra vida la presencia de Dios con nosotros. Ahí sí tenemos que preocuparnos, queridos hermanos, a lo que esta noche, esta adoración nos va a llevar a una presencia, a una cercanía más con ese Dios vivo, real, que habita en ti como habita en mí, querido hermano. La presencia de Dios está con nosotros y quiere darnos mucho más y más de lo que nosotros merecemos, queridos hermanos. Caminar en su presencia es caminar adorándole, glorificándole, ensaltándole su grandeza, queridos hermanos. La palabra de Dios y nuestro catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2097, querido hermano, nos va a decir, adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. Alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, queridos hermanos, ante la presencia del que todo lo puede. Va a decir la carta de Pablo que toda rodilla se doble ante la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Tenemos que rendirle adoración al único, queridos hermanos. Y es allí importante que usted y yo meditemos en esta noche de adoración, de esta vigilia poderosa, a quien estoy adorando, querido hermano. Porque pueda que estemos equivocados, queridos hermanos, y tenemos que despertar de aquello, querido hermano, que nos está llevando a una adoración falsa, a otros dioses, queridos hermanos. Pueda que en nuestra vida, por mucho tiempo, hemos estado adorando a quien no tenemos que adorar. Y con esta vigilia de adoración, el Señor quiere levantar adoradores y adoradores en espíritu y en verdad, queridos hermanos, que le exaltemos a Él, que le glorifiquemos a Él y que Él solo sea nuestro Dios, único y Señor de nuestra vida, de nuestra historia. A veces nos equivocamos, queridos hermanos, y empezamos, queridos hermanos, a adorar a otros dioses.
como le sucedió a aquella mujer samaritana. Adoraba a otros dioses. Queridos hermanos, y hoy el Señor quiere que usted y yo lo adoremos a Él, y lo adoremos de una forma entregada, de una forma donde le reconozcamos que solo Él es el digno de adorar. Solo el Señor es el digno de adorarlo. Y eso va a suceder, queridos hermanos, cuando usted, querido hermano, y yo nos acercamos a Él con toda la disposición. Nos acercamos a ese Dios para rendirle adoración solo a Él, en una cercanía con ese Padre, con ese Hijo y con ese Espíritu Santo, queridos hermanos. Es allí donde vamos a adorarle, y nuestra vida, queridos hermanos, se va a adherir a ese Dios que está con nosotros, a ese Dios que nos acompaña día y noche, queridos hermanos. La adoración, queridos hermanos, nos va a llevar a una entrega total a Dios en los hermanos. Amén. Porque la adoración me va a llevar a la acción con mis hermanos, con mi familia. Adorar a Dios, va a decir la carta de San Juan: si no amas a Dios, si no amamos a nuestros hermanos a quien vemos, ¿cómo no vamos a amar a Dios a quien no vemos? A Dios lo vamos a amar a través de nuestros hermanos, y esa adoración a Dios nos va a llevar a una cercanía con nuestros hermanos más cercanos. Porque si no amo a quien veo, ¿cómo voy a amar a Dios quien no veo? Y a Dios, querido hermano, a través de la adoración nos va a llevar a esa presencia de Él que está en la otra persona como está conmigo. Es importante eso, queridos hermanos. Continúa diciendo el texto: nosotros adoramos lo que conocemos. Tenemos que acercarnos más y tener esa cercanía con nuestro amado Dios, queridos hermanos. Nadie va a adorar a quien no conoce, porque sería una adoración falsa, sería una adoración equivocada, querido hermano. Usted y yo tenemos que adorar a quien conocemos, a quien hoy en esta noche está invitando y está levantando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, queridos hermanos. Es el Señor que hoy está tocando el corazón de cada uno de ustedes, como el mío también, querido hermano, porque el Señor quiere que lo adoremos a Él, solo a Él, queridos hermanos. Hoy en día el miedo, el temor, la depresión, la tristeza por muchos resultados de personas, de familiares, de vecinos, de amigos que han marchado ya a la presencia de Dios, nos está quitando, queridos hermanos, la mirada de ese Dios que quiere que lo adoremos, porque el miedo está llevando a que no adoremos al Dios que está por encima de cualquier COVID, que está por encima de cualquier circunstancia que vivamos, queridos hermanos. Y usted y yo, querido hermano misionero de Jesús, a través del poder de su palabra y guiado por el Espíritu Santo y la fe en ese Dios que tenemos, que es capaz, querido hermano, nos va a llevar a adorarle en su grandeza, en su poder, en ese Dios que es capaz, queridos hermanos, en ese Dios que traspasa todo, en ese Dios que está por encima de cualquier dificultad, querido hermano. Por eso adorarle es estar en su presencia, es estar en esa gracia de Él, es estar en esa comunión con ese Dios, querido hermano. La adoración me va a llevar a tener una vida de comunión con Dios, queridos hermanos, de sentir la presencia de Dios conmigo en cada momento. La cercanía de ese Dios que de día la nube de su presencia marcha con nosotros como marchó con el pueblo de Israel, como de noche nos envía la presencia de su espíritu, el fuego de su espíritu. Quien adora va a adorarlo en su grandeza,
en su poder, reconociendo que Él es el único que es el digno de toda adoración y de toda gloria, querido hermano de comunidad. Por eso en esta noche el poder de Dios está en tu vida. El poder de Dios está contigo como está conmigo, querido hermano. Es importante allí que estás en casa en esta hora, querido hermano, invitar y animar a ese que está contigo allí en casa a que verdaderamente a Dios es el que tenemos que adorarle. Dile a tu hermano, dile a tu esposo, a tu esposa, querido hermano de comunidad que estás allí con los que estás, dile, hay que adorar a nuestro Dios, el único que tiene autoridad y poder y el control sobre todos nosotros, queridos hermanos. El único que es verdaderamente el Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es el que nos da la victoria, queridos hermanos. Ese Emmanuel, el Dios con nosotros, es el que nos da la victoria. Por eso cada día tenemos que buscar ese lugar con Él, de buscar, queridos hermanos, esa presencia poderosa con ese Dios que está con nosotros. A Él lo adoramos a través de la alabanza, querido hermano. En un instante, nuestros hermanos del Ministerio de Colombia, de Fuego de Dios, vamos a estar allí adorándolo, queridos hermanos, en un instante en la alabanza, adorando a quien es el digno de toda adoración y de toda gloria, querido hermano. Continúa diciendo, querido hermano, el catecismo en el 2097, la adoración del Dios único libera al hombre de sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Qué poderoso, querido hermano. La adoración del Dios único libera al hombre de sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. El Señor en esta noche, a través de esta adoración, quiere hacer de ti una mujer nueva y un hombre nuevo. Por mucho tiempo, quizás, querido hermano, te has creado otros dioses. Has tenido, querido hermano, una idolatría. Es importante esta noche mirar hacia dentro de nosotros y mirar qué idolatría hay en nuestras vidas, que nos está apartando de esa presencia poderosa, de ese Dios que nos está hablando en esta noche, que solo a Él hay que adorarle, que solo a Él es el digno de toda alabanza, queridos hermanos. Dice el catecismo, la adoración del Dios único libera sobre sí mismo la esclavitud del pecado. Dios no quiere que volvamos a Egipto, queridos hermanos. Dios nos rescató de allí. Dios nos rescató de los ídolos, de la idolatría que en su momento cada uno de nosotros había vivido, había experimentado. Y este es el tiempo, en medio de esta pandemia, que el Señor, queridos hermanos, quiere que lo adoremos y lo adoremos en espíritu y en verdad, queridos hermanos. Va a decir San Juan, capítulo 1, versículo 4:4, que el que está dentro de nosotros es más que el que está en el mundo. Créalo, hermano. Ese Cristo, ese que es la verdad, es más que el que está en el mundo, y que con Él, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, vamos a darle gloria y adoración a ese Shaddai, al Todopoderoso, a nuestro Dios, a nuestro Padre que está con nosotros. Querido hermano, deje de estar poniendo la mirada en otros dioses. Deje de estar poniendo su mirada y su corazón en la idolatría de este mundo. Es el tiempo de hoy de volver a Dios. Es el tiempo de hoy de dejar que el Señor obre maravillas en su vida, obre maravillas en su familia, queridos hermanos. Deje de estar idolatrando lo que no debe, querido hermano. Solo a Dios tenemos
que adorarlo. Solo a Él es el digno de adorar, queridos hermanos. Y de su palabra vamos a conocerle mucho más de su palabra, queridos hermanos. Va a decir el Salmo 96, queridos hermanos, canten a Yahvé un nuevo canto. Canta a Yahvé tierra entera. Canten a Yahvé, bendigan su nombre. Aleluya. Bendigamos el nombre sobre todo nombre, queridos hermanos, y que esta noche está sobre encima de cualquier situación que puedes estar viviendo en este momento. El nombre sobre todo nombre está por encima de todo, queridos hermanos. Anuncien su salvación día a día. Cuenten su gloria a las naciones, sus maravillas a todos los pueblos. La adoración me va a llevar a dar testimonio de la grandeza de Dios que está conmigo, del poder de Dios que está con nosotros, queridos hermanos, de contar su grandeza, de contar su poder, de contar sus maravillas, de lo que ha hecho en nuestras vidas, queridos hermanos. Nuestra comunidad misionero de Jesús, queridos hermanos, en el retiro por su llaga, queridos hermanos, hay un lema muy poderoso que nos va a decir: tu vida jamás volverá a ser igual. Amén. Y créalo, hermano, quien adora al único Dios, su vida jamás volverá a ser igual, porque solo a Él le pertenecemos, solo a Él le adoramos, queridos hermanos. Solo caminamos en presencia de ese Shaddai, del Todopoderoso, que está con nosotros, queridos hermanos. Dios es grande y Dios quiere que usted y yo lo adoremos cada día más y más. Hoy ofrécele tu corazón. Hoy ofrécele toda tu vida para que tu vida se convierta en toda una manifestación de la gloria de Dios a través de la adoración, porque la adoración en Dios va a transformar tu vida, va a transformar tu historia, porque es la presencia de Dios con cada uno de nosotros. Amén. En estos días, cuando no podemos ir al templo, querido hermano, aquí en YouTube, querido hermano, usted va a encontrar que hay adoración perpetua todo el día. Usted busque ese lugar allí en casa, busque ese lugar apropiado, pídale al Espíritu Santo que le dé ese momento con ese Dios vivo y allí póstrese, arrodíllese ante la presencia del grande, del que todo lo puede, de ese Cristo, de ese Jesús, querido hermano, y va a vivir cosas extraordinarias, cosas sobrenaturales. Allí va a vivir la presencia de ese Dios que está vivo y real con nosotros. Va a estar allí esa presencia, querido hermano. Por eso allí en su casa, allí en su computadora, allí en su celular, en su tablet, busque ese momento con Dios y ponga allí esa adoración, querido hermano, y empiece palabra de Dios y oración, queridos hermanos, y allí empiece a adorarlo, empiece a glorificarlo, empiece a darle la gloria, la honra, la alabanza al único que es capaz, al único que lo puede todo, querido hermano. Dios es el único que lo puede todo, querido hermano. Dios es el que puede transformar tu historia, tu vida, querido hermano. Ríndele toda adoración. Va a decir Apocalipsis 21:5, yo hago nueva todas las cosas. Quien adora al Padre, queridos hermanos, se va a convertir en una nueva criatura, en un hombre nuevo, en una mujer nueva. Hoy deja que el Señor, a través de la adoración, también te hable, querido hermano. Deja que el Señor, a través de la adoración, te hable, querido hermano. María Santísima, nuestra Madre, en el Magnífica, querido hermano, ella, en ese Magnífica, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Aquella que llevó al que adoramos en su vientre es la primera en adorarlo, queridos hermanos. Ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Jesucristo
que nuestro Padre Yahvé nos ha dado. Es el que esta noche, querido hermano, quiere que lo adoremos y que usted y yo nos convirtamos en verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad. Va a decir San Pablo en Gálatas 5:25 que el Espíritu Santo, quien habita en nosotros, desea que ahora vivamos en su presencia. Y cuando vivimos en la presencia del Espíritu, nos vamos a convertir en adoradores, queridos hermanos, en adoradores de ese Dios único al que usted y yo tenemos que adorarle, querido hermano. Por eso, permitámosle esta noche que Dios siga transformándonos, siga convirtiéndonos a través de esa adoración a Él, que solo Él es digno de adorarle, queridos hermanos. Yo voy a invitar a nuestros hermanos de Fuego de Dios, a nuestros hermanos de nuestra comunidad en Colombia, del Ministerio de Alabanza, queridos hermanos. Allí vamos a adorar, vamos a alabarle, vamos a darle la gloria a ese Dios que es capaz, a ese Dios que está con nosotros, queridos hermanos, a ese Dios que a través de la adoración vamos a recibir grandes bendiciones, queridos hermanos. Bendito Dios del cielo. Ya está nuestro ministerio de Fuego de Dios, MDJ Colombia, en esta noche, queridos hermanos. Y tú allí en casa, querido hermano, quieres postrarte, arrodillarte y vivir esa presencia de Dios que está en cada uno de esos 125 hermanos que estaban conectados. Allí, esa presencia de esa adoración a ese Dios con nosotros. La adoración nos va a llevar a un cambio de vida, porque el Señor va a hacer lo nuevo todo en nosotros. Vamos a adorarle con nuestro ministerio en este momento, querido hermano. Shalom, mis hermanos. Vamos todos a bendecir, a adorar y a glorificar a nuestro Dios, a ese Dios vivo, a ese Dios que se hace presente, a ese Dios que es real. Vamos todos desde el lugar de donde estás, si estás postrado, si estás de pie o sentado, vas a hacerlo con todo tu corazón, que es lo importante. Tanto amor hay en Él para cada uno de nosotros. Tu amor hay en ti, estás presente para mí. Tú estás presente para mí. Te puedo ver, te puedo sentir. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tanto amor hay en ti. Tanto amor hay en ti. Tú estás presente para mí. Tú estás presente para mí. Te puedo ver, te puedo sentir. Te puedo sentir. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Te adoro, Señor. Eres digno de gloria y honor. Estás vivo y presente aquí. Eres santo, Señor. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Eres digno de gloria y honor. Eres digno de gloria y honor. Estás vivo, estás vivo. Presente aquí, Santo Señor. Eres santo, Señor.
Tanto amor hay en ti. Tú estás presente para mí. Tú estás presente para mí. Te puedo ver, te puedo sentir. Puedo sentir. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Eres digno de gloria y eres digno de gloria y honor. Estás vivo, presente aquí, eres santo. Te adoro, Señor. Te adoro, Señor. Eres digno de gloria, eres digno de gloria y honor. Estás vivo, presente aquí, eres santo, Señor. Eres santo, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Dice el Salmo 22, versículo 3, que tú habitas en medio de las alabanzas de su pueblo, que tú te entronizas en las alabanzas de tu pueblo, Señor. Y por eso hoy te alabamos y te bendecimos. Por eso hoy te adoramos y te glorificamos. Por eso hoy, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Hermano, yo te invito para que ahí donde estás, alabes al Señor. Hermano, abre tus labios. Hoy se está cumpliendo esa palabra. Hoy se está cumpliendo esa profecía, esa promesa. Llegará el día en que los verdaderos adoradores te adorarán en espíritu y en verdad. Y hoy, hermano, es uno de esos días. Por eso yo te invito para que le alabes ahí donde estás. Abre tus labios, levanta tus brazos y glorifica al Señor. Glorifica al Señor. Gózate en la presencia de Él, porque Él está ahí. Él está a tu lado. Él se está haciendo presente en estos momentos en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias, en aquel lugar donde estás. Alábalo, bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor, porque tanto amor hay en ti, Señor, para nosotros, tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres grande, porque eres poderoso, porque eres majestuoso, porque estás vivo, porque estás presente y real. Vamos a alabar y a bendecir, vamos a cantar una vez más. Tú estás presente para mí. Estás presente para mí. Te puedo ver, te puedo sentir. Te puedo sentir. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tanto amor hay en ti, hermano. Cántale nuevamente. Tanto amor No te calles. hay en ti. Alaba al Señor. Alábalo sin miedo. Tú estás presente. Siente la presencia de Jesús. Para mí. Siente la presencia del Señor en este momento. Siente el gozo que produce el Espíritu Santo. Siente esa paz que el Señor te da en tu presencia en estos momentos. Y adórale. Te adoro, Señor. Eres digno de gloria y honor. Estás vivo y presente aquí. Eres santo, Señor. Te
venimos presente aquí, eres santo, Señor, eres santo, Señor. Creo que estás aquí y te doy mi adoración. Bendito seas. Gracias a ti, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, mi Dios. Gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque hoy has levantado adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Y gracias por cada uno de nuestros hermanos de Misioneros de Jesús Panamá y por este mensaje, Señor, en esta noche de hoy. Bendito Dios del cielo. Gracias, Señor, porque has levantado, Señor, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Amén, amén y amén. Shalom, mi hermano Amén. Rubén. Amén, amén. ¿Cómo está mi hermano? Qué bendición. Bendecido y tenerlo bendiciéndolo, hermano. Amén, Amén. lo creo. Un gran shalom para todos, para el ministerio también. Pueblo de Dios. Un gran shalom desde Panamá para cada uno.